Se han hecho presentes a tu casa esta noche. De igual forma bendecimos, Señor, a aquellos que no van a poder venir, o si alguien, Señor, aún tiene el camino, de igual forma también los bendecimos, papito lindo, y ahora te suplicamos que tú nos puedas hablar, Señor, por medio del consejo de tu palabra. Abre, Señor, por favor, nuestro entendimiento, papito lindo, para poder entender tu palabra, Señor, y de esa forma aplicarla y ponerla por obra. Bendigo a tus hijos, Señor, y confesamos que la semilla incorruptible de tu palabra, capítulo lindo, viene a caer en tierra sana, tierra buena, tierra fértil, en el nombre de Jesús. Tierra, Señor, que llevará mucho fruto para que tú y tu nombre, Señor, sean glorificados. Una vez más, te suplico, Señor, con guarda, por favor, en mis labios, Padre Celestial, para que en todo lo que hablemos, Padre, venga a edificar, venga a consolar, y si es necesario que nos exhorte, dispuestos estamos a recibir esa exhortación, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, te damos gracias una vez más, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios, mis amados hermanos, que los bendiga. Con esa fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Dios me los bendiga, pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Amén. Como ustedes saben, el día jueves iniciamos a hablar acerca de este tema, mis amados hermanos. Como les decía, es un tema doctrinal. Amén. Es doctrina. Y como lo hemos hablado en más de una oportunidad, y probablemente cada vez que haya un tema de doctrina, me van a escuchar decirlo. La doctrina, mis amados hermanos, es un estilo de vida. Por ejemplo, ustedes y yo somos cristianos porque es nuestro estilo de vida. No somos cristianos solo porque nos congregamos en algún lugar, sino somos cristianos porque así es como vivimos. Amén. Recordemos que en la Biblia dice que en Antioquía se les llamó a los cristianos por primera vez cristianos, pero dice que se les llamó cristianos ¿por qué? Porque veían que hacían las cosas que hacía Cristo, porque la gente se dio cuenta que estos, a los que se les dijo cristianos, vivían como vivía Cristo. Amén. Y esa es la razón por la cual pues tenemos que ganarnos, pero a la vez también elevar ese título, amén, de cristiano. Amén. Que si nosotros nos presentamos como cristianos, pues que se eche de ver. Amén. Hay un video por ahí en las redes sociales ahorita de que hay una persona que le está preguntando al niño, a un niño le dice, ¿tú quieres ser cristiano? Y el niño le dice, no, yo quiero ser Messi. Y todos empiezan a reír, ¿va? Entonces no estamos hablando de ese tipo de cristianos, mis amados hermanos. ¿Decimos amén? Ok, pues vamos a continuar hablando acerca del culto a Dios. El culto a Dios, mi amado hermano, para nosotros no debería de ser nunca, desde el momento que le abrimos nuestro corazón al Señor, una opción. Miren, les voy a preguntar esto. ¿Será lo mismo, mis amados hermanos, escúchenme la pregunta, estar en Dios a que Dios esté en mí? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Que yo esté en Él a que Él esté en mí. ¿Será lo mismo que yo vaya con Dios a que Dios vaya conmigo? ¿Verdad que no es lo mismo? Amén, lo entendemos, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, ¿ustedes por qué vienen al culto? ¿Vienen al culto, mis amados hermanos, porque quieren ser bendecidos? No hagan esto bien. ¿O vienen al culto porque ya son bendecidos? ¿Vienen al culto porque anhelan un milagrito, Señor, cura, dijo alguien por ahí? ¿O vienen al culto porque ya Dios hizo un milagro en sus vidas? Entonces, venimos, mis amados hermanos, básicamente, yo no vengo al culto para ser cristiano, yo vengo al culto porque soy cristiano. Yo vengo al culto, aquí se lo voy a poner a dudar un poquito, yo vengo al culto porque yo estoy en Dios, o yo vengo al culto porque Dios está en mí. Ok. Mírenme, ¿cuál es la diferencia? En todo lo que ya les dije, vamos a resumir la diferencia en esto. Si yo voy con Dios,
¿quién manda? Si yo voy con Dios, ¿quién manda? ¿Dios o mando yo? Dios, ¿verdad? Y si Dios va conmigo, ¿quién manda? O sea, miren, por eso les hice ese punto, ¿verdad? Que no es lo mismo ir con Dios a que yo vaya con Dios, a que Dios vaya conmigo. Pónganse ustedes un ejemplo. Cuando ustedes van con uno de sus hijos y ¿cómo van ustedes? Le dicen ustedes a sus hijos, mira, yo voy a ir contigo o tú vas a ir conmigo. Ay, pero ¿cómo le dicen? ¿Te vas conmigo? O ustedes le dicen, mira, ¿será que me puedo ir contigo? ¿Ya? Entonces es lo mismo, mis amados hermanos, en este asunto. Si yo le digo a mi hijo, ¿te vas conmigo? ¿Quién manda? Yo, ¿verdad? Pero si yo le digo, me voy a ir contigo, entonces yo voy a ir a donde él vaya. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si Dios, mis amados hermanos, está con nosotros, amén, entonces Dios va a ir ¿a dónde? A donde Él quiera o a donde yo diga. A donde yo diga. Pero si yo estoy en Dios, ¿a dónde debería ir yo? A donde Él quiera, a donde Él diga. Entonces ustedes y yo, mis amados hermanos, estamos en el culto. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha atraído. La Biblia nos muestra de que Él nos seduce y por eso estamos acá. Con cuerdas de amor nos ha atraído. Ahora el conflicto, mi amado hermano, es: yo los bendigo porque lógicamente están acá esta noche, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa cuando por cualquier circunstancia? Hay circunstancias, yo entiendo, lógicamente, que son de peso, ¿verdad? ¿Amén? Pero aquellas circunstancias en las que yo sé que yo puedo estar, pero no estoy, ¿qué pasa en esos momentos? Estoy en Dios, Él está conmigo. Ya no sé, pastor, ni si está en mí o qué, a ver. Entonces, ese es nuestro gran conflicto, mis amados hermanos, como cristianos, de que ustedes y yo decimos que somos cristianos, pero hasta cierto punto no hemos entendido esa frase, yo soy cristiano. Porque el cristiano hace las obras que hizo Cristo, y la Biblia lo dice, y aún mayores. Mencionen ustedes una obra mayor que conozcan de cualquier cristiano que haya hecho algo mayor que Cristo. Yo no sé, pero yo no conozco muchitos que hayan hecho algo mayor que Cristo, o tal vez a ninguno. Entonces no hemos entendido bien, mis amados hermanos, esto del culto a Dios y el ser cristiano, porque pensamos que somos cristianos solo porque tenemos un lugar a donde ir. Pero el cristiano, mi amado hermano, es lo que la Biblia dice, ya no somos nosotros, sino que ahora es Cristo en mí. Y entonces cuando es Cristo en mí, ¿a quién ve la gente? Miren, les hago una pregunta, yo sé que ustedes lo saben. Ustedes saben que en el tiempo de Daniel, amén, Daniel estuvo por lo menos en el gobierno de 3 diferentes reyes. Pero en ese tiempo que Daniel estuvo ahí, en Babilonia, se levantó un rey a decir: vamos a obedecer al Dios de Daniel. Y se va a hacer lo que diga el Dios de Daniel. La pregunta es esta: ¿por qué? Si eran reyes de Babilonia, ¿por qué se levantaron a decir: vamos a obedecer al Dios de Daniel? ¿Perdón, hermano? Porque ellos veían, mis amados hermanos, lo que hacía Dios con Daniel, o lo que Daniel hacía. Pero lo que Daniel hacía, lo hacía ¿por qué? Porque él estaba en Dios, porque Dios estaba en él. Amén. Entonces veían a Daniel, pero quien se veía reflejado
Porque el reino dijo, vamos a hacer lo que diga Daniel. Dijo, vamos a hacer lo que diga el Dios de Daniel. Pero a quien ellos veían era Daniel. Pero quien obraba por medio de Daniel era Dios. Entonces esto es algo a lo cual ustedes y yo tenemos que llegar a un entendimiento, mi amado hermano. Créame que no solamente sino de por sí casi todos los temas que se predican lo confrontan a uno, porque ustedes y yo decimos, yo soy cristiano, pero muchas veces las obras de Cristo no están reflejadas en nosotros. Yo no sé si acá en Costa Rica habrán escuchado ustedes alguna vez alguna frase como esta: para ser cristiano como vos o como aquel o como aquella, prefiero no ser nada. ¿Sí? Más o menos lo han escuchado o lo han escuchado así directamente. Porque ya en Guatemala sí lo escuchamos. Ok, ¿y por qué la gente dice eso? Para ser cristiano como vos, prefiero no ser nada. Porque decimos que somos cristianos, pero lo que la gente ve es toda nuestra carne. No estamos reflejando a Cristo. Pues entonces, mis amados hermanos, cuando logramos entender nosotros esto de que es Cristo en nosotros, es entonces cuando empezamos a meditar de que ya no podemos actuar como queremos, sino tenemos que buscar hacer la voluntad de Él. La Biblia dice de que el deleite de Jesús era hacer la voluntad del Padre. La Biblia dice que el alimento de Jesús era hacer la voluntad del Padre. La Biblia dice que Jesús decía, porque yo no hablo por mí mismo, todo lo que yo digo es lo que el Padre me dice, porque yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre. Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre. Yo imagino que Jesús hasta debe haber hecho, ay, Felipe, ¿cómo me dices? Le dice Jesús a Felipe, que te muestre al Padre. Si todo el tiempo que tengo de estar con ustedes, ¿a quién les estoy enseñando entonces? Sí, imagine, 3 años y medio pasó Jesús con Felipe, y Felipe no conocía al Padre, pero era apóstol. Entonces a ustedes y a mí no nos debería de bastar decir, soy cristiano, con la boquita callada, y que la gente, mire, te disculpo una pregunta, usted es cristiano. ¿Sí? ¿Y por qué dice? No, porque usted actúa igual que todos los cristianos de ahí de la iglesia. Reprendo al diablo, digo. ¿Alguna vez les han preguntado eso? Mire, disculpe, usted es cristiano. Es que algo notan, mis amados hermanos. Amén. Y no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Si ustedes y yo, como cristianos, lo logramos reflejar, la vamos a hacer. Miren, yo ya le pedí perdón al Señor. Ustedes saben ahí donde vivimos, ¿verdad? En la entradita. Hay una gente que siempre pone el carro ahí. Siempre pone el carro ahí. Y yo solo voy a entrar y el asunto es que hoy había un carro ahí y yo no quise dar campo, espacio. Di el espacio que yo consideré porque toda la vida el bendito carro ahí. Y la señora que andaba ahí se molestó. Les pudiera decir, me dio igual, pero no me dio igual. Ya después, cuando veo el tema, Dios mío, perdóname. Porque yo le dije al señor de ahí que yo era pastor. Y yo creo, no estoy seguro, pero creo que esa es su hija o la hija de su esposa o algo así. Pero creo que son familiares. Y todavía le digo, mire, a ver cuándo nos acompaña a la iglesia. Algún día. Entonces, ¿cómo va a venir si mi espacio doy yo para que dé la vuelta? Te dije, esto solo me pasa a mí, ¿verdad? Ustedes no. Entonces, mis amados hermanos, tenemos acciones en las que no reflejamos a Cristo, pero somos cristianos. La pregunta es, ¿qué tipo? Si debería de haber un solo tipo de cristiano, el que refleje a Cristo. Amén. Entonces, el culto, mi amado, miren, me voy a adelantar de todo. Lo que está ahí en la pantalla son los temas de doctrina básica que algunos, los que están en verde, ya los compartí. Los que están en amarillo no los he compartido, pero debería de haberlos compartido ya. El que está en celeste es el que estamos hablando, y los que estamos en blanco no los hemos hablado aún. Amén.
pero voy a ir avanzando. El culto a Dios es una práctica espiritual que implica adoración y reverencia hacia el Creador. En el contexto cristiano, el culto incluye actos de devoción como la oración, la alabanza, el canto, la lectura, las escrituras, las ofrendas, los diezmos, la Santa Cena, la administración, los dones y la comunión de los santos. El culto no se limita a ceremonias o rituales específicos, no sé por qué no resalté esto, sino que también se refleja en la vida diaria del creyente. Amén. Buscando vivir en armonía con los principios divinos es una forma de expresar amor y gratitud hacia Dios y de fortalecer la relación con Él. Aquí es que esto yo ya lo expliqué, mis amados hermanos, y me es necesario avanzar. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, hasta el 4, ahí nos habla la Biblia, mis amados hermanos, de que el que se opone, amén, a todo lo que es, ahí está en verde, objeto de culto, es el anticristo. Entonces, mis amados hermanos, esto es lo único que voy a decir. Cuando ustedes y yo estemos, sabemos, ¿verdad?, de que hay culto en la iglesia y yo ya he dispuesto mi corazón para congregarme. Cualquier cosa, mi amado hermano, que a ti se te esté interponiendo ese día en particular entre el culto y Dios, no es de Dios. Amén. Hay más de algo, mi amado hermano, del espíritu del anticristo que está impidiendo que recibas tu porción de parte de él y que puedas... ¿Alguna vez les habrá pasado a ustedes de que van a algún lugar y por alguna razón el teléfono se queda, todavía tiene carga, pero un poquito, y ustedes saben que si lo usan para alguna otra cosa, el teléfono les va a servir para más tarde? ¿Alguna vez les ha pasado? ¿Y cómo cuidan ese poquito de batería que les queda? ¿O no lo cuidan o lo dejan ahí? Pasa sobre todo cuando uno va de viaje, ¿verdad? Y va con Waze y cuando uno mira, ya no tiene carga. Ok, ¿por qué le digo eso? Porque si cuidamos así, mi amado hermano, la batería del celular, ¿por qué no cuidar así nuestra conexión con Cristo? Ay, Dios mío, yo siento que ya la pila, la batería se me está bajando, me voy a congregar. Amén. Y cuando sintamos ya estarnos descargando, a cargarnos otra vez, a mantener siempre la batería bien cargada espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque todo aquello, mi amado hermano, que se opone a que tú y yo nos congreguemos, vayamos al culto, es del anticristo, porque lo que busca es que tú y yo nos desconectemos de Cristo. Y cuando tú y yo nos desconectamos de Cristo, mis amados hermanos, les hago una pregunta: ¿a quién nos vamos a parecer? ¿A quién? Santo. Sienten que les empieza a salir un cachito por aquí. Fíjese, pastor, que siento que me da una colita por acá. Yo creo que el diablo ni cola tiene, hermano, porque la Biblia dice que era un querubín y los querubines tienen cola. Amén. Bueno, pero entonces, imagínense entonces qué es lo que empieza a pasar. Cuando el hombre y la mujer en el huerto, que habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, pecaron, lo sacaron del huerto. Y cuando ya Adán conoce a su mujer, pues queda embarazada y nace un hijo, dice la Biblia que ese hijo nació a imagen y semejanza de Adán. Ya no nació a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el hombre y la mujer se alejaron de Dios, perdieron la conexión, perdieron la imagen y semejanza de Dios y se empezaron a parecer a el pecado, a Satanás. Así que Dios nos libre, mis amados hermanos, decimos amén. Bueno, rápidamente, lo que no les leí, pero lo dice en esta cita, dice acá, que no tenemos que movernos muy fácilmente en nuestro modo de pensar, ni tenemos que conturbarnos. Conturbarse es intranquilidad en el ánimo, que no os dejéis mover ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, nadie os engañe de ninguna manera. Esto lo voy a ir leyendo porque ya lo dije. La palabra culto, ¿qué es el culto? Es tanto esta palabra que dice acá, que es objeto de culto, y a mí me llamó la atención porque si ustedes se recuerdan, el día domingo, ¿verdad?, que vino el pastor Luis, él preguntaba, ¿en dónde está esta cita? Romanos 12, dijo Elías. Esta cita, yo la traigo ahí, pero no la voy a predicar. Porque aquí también la Biblia dice
que es vuestro culto racional. Esta es la palabra. Tanto lo que el anticristo se opone, como el culto que es racional. Vean, yo lo voy a leer nada más. La palabra culto significa trabajar en todo sentido, pero no es un trabajo, mi amado hermano, en el que yo voy a recibir remuneración para mí, amén, sino es para el Señor. Servir, ser cultivado, adorar, ministrar, desempeñar, ejercer, honrar, librar. Vean todo lo que hay en el culto. Ser sometido a servidumbre, sujetar, trabajar para otro, prestar servicio en el culto, sirvan en el ministerio de Jehová, servir a Jehová con alegría, ni había hombre para cultivarla, someter la labor a trabajo forzado. Esto yo ya lo expliqué, por eso voy un poco rápido. La otra palabra, mi amado hermano, esta es una palabra hebrea y esta es una palabra griega de la palabra culto. Dice, miren, venerar, venir a adorar, honrar, dar culto, tocar trompeta. Es aquí donde hay mucha gente que ustedes y yo sabemos que se postra delante de una imagen. Ellos dicen, no, nosotros no adoramos imágenes, nosotros las veneramos. ¿Y qué es venerar según lo que dice ahí? Venir a adorar, honrar, dar culto. Pero no las adoran, solo les hacen culto. Casi nada, ¿va? Miren este otro, tocar trompeta, algo adorado, objeto de adoración, Dios. Rendir homenaje, miren este, me gusta este, doméstico contratado. ¿Alguna vez contrataron ustedes a alguien para que les ayudara en los quehaceres de la casa? Ok, y si lo o la contrataban, ¿qué tenía que hacer? Pues todo lo que se hace en una casa, ¿verdad? Lavar la ropa, cocinar, limpiar, barrer, trapear. Bueno, o lo contrataban o la contrataban para ir a sentarse y tomar cafecito y después al almuerzo y la cena y se puede ir. No, ¿verdad? Pues a mí me llama esto la atención. ¿Por qué? Porque la palabra culto, el significado que da es doméstico contratado. O sea, una de las cosas que ustedes y yo tenemos que entender es el servicio, la importancia, mi amado hermano, de servirle a Dios. Ustedes y yo, me refiero a como ovejas y pastores, seguimos siendo seres humanos. Y la Biblia dice que ninguna tentación sobrehumana viene. Antes bien, todos los que somos tentados de una forma humana. Amén. Pero les digo algo. Una de las cosas, mis amados hermanos, que como pastor me ha guardado de caer en pecado es el saber que soy pastor. Yo no sé si alguna vez les habrá pasado de que estaban a punto de hacer algo, pero se acordaron que estaban casados. No, pastor, yo ni me acuerdo que estoy casada, ni casada. O estaban a punto de hacer algo y se acordaron que eran cristianos. O estaban a punto de hacer algo y se acordaron que hoy me toca servir. Y en la puerta lo veo. Es que aunque ustedes no lo vean, mi amado, o no lo sientan, pero les digo, el servidor de la puerta es muy importante. No estoy diciendo que los demás no lo sean, pero el que está en la puerta es un portero. Tiene que tener la capacidad de discernir al que entra y al que sale. No sé si me van a responder, pero alguna vez, tal vez no acá, o tal vez sí, no lo sé, en algún otro lugar, vinieron al culto, fueron al culto y en lugar de salir bendecidos salieron enojados. Sí, que el servidor de la puerta tiene que tener esa capacidad de decir, el hermano, la hermana va peor de como entró. Un abrazo lo alivia, una bendición. Conozco un pastor, es apóstol, ya vino, por de hecho, el apóstol Mario, estoy hablando. Dice que él era drogadicto y alcohólico, se quedaba tirado. Cuando él cuenta su testimonio, dice que el papá llegó con él, tenía 8 o 9 años, no recuerdo mal, y el papá llegó a despedirse, porque también era alcohólico, y le dijo, me voy a matar. Y lo hizo, se fue a matar. A los 8 años. Entonces dice que él a esa edad,
él empezó con esos dos vicios. El asunto es que ya cuando estaban muchos problemas en el matrimonio, un día dice que la esposa le dijo, vamos al culto. Y eso es lo que cuenta como testimonio, que había una persona en la puerta, y dice que él llegó con el pelo largo, acababa de echarse su bajo. Y cuando el que estaba en la puerta lo recibió, dice que le dijo, bienvenido, siervito amado, dice que le dijo. Y dice que esas palabras que él escuchó le movieron algo. Y cuando ya llegó a la silla, dice que le dijo a su esposa, mira, que es siervito, ni sabían eso. Entonces dice que como la esposa ya se congregaba, le preguntó a alguien que qué era un siervito. Entonces le dijo que era alguien que le servía al Señor. Mira, así me dijo. O sea, él llegó casi que drogado, con pelo largo, como un hippie, pero la palabra siervito lo ató. Y ahora es un apóstol de guerra espiritual. Pero ¿qué lo marcó? El que le dio la bienvenida en la puerta. Es que eso no es cualquier cosa, por eso no estaba doméstico contratado. El servirle al Señor no es cualquier cosa. Sírvanle al Señor, mis amados hermanos, y se van a dar cuenta de cómo Dios lo respalda a uno, aun cuando uno en su pensamiento, oh sí, de esta no salgo, ahí aparece el Señor. Dar culto, en Romanos 1:25, rendir culto en Hechos 7:42, practicar ese culto, Hebreos 9:9, tributar culto en Hebreos 10:2. Miren, ¿qué horas son? Así tengo tiempo todavía, tengo media hora. Es que yo quiero terminar el tema porque hay tantas cosas que hablar. Miren pues, voy a adelantarme acá porque creo que esto lo puse antes, debería haberlo puesto después. Pero quiero que leamos esta cita. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué dicen mis amados hermanos? En sacrificio, miren, número 1, vivo, sacrificio santo, sacrificio agradable a Dios. ¿Y qué dicen? Vete, te los puse más grandes. Entonces, ¿cuál es el culto racional? ¿Cuál es el culto con entendimiento? Cuando yo me presento como sacrificio vivo, santo y agradable. Ahorita vamos a explicar qué es eso. Amén. ¿Eso es el culto racional? Es un culto, mi amado hermano, con entendimiento. En una oportunidad, ya se los dije acá, les dije a los hermanos allá en Guatemala un día domingo, les voy a hacer una pregunta, les digo, quiero que sean sinceros conmigo. ¿Cuántos de ustedes, estando en el culto, ya pensaron en lo que van a ir a almorzar al salir del culto? Todos levantaban la mano, todos levantaban la mano. O sea, estaban en el culto, pero ya estaban pensando que iban a ir a almorzar. O sea, ese es un culto racional. O sea, es un culto con entendimiento. No, donde estaba lo racional y el entendimiento era en la comida, pero no en el culto. Entonces, cuando ustedes y yo vengamos al culto, mi amado hermano, despojémonos. 2 horas, 1 hora y media, 2 horas y media que tarde, despojémonos. Amén. Ahora veamos, pues, ¿qué es, según la Biblia, el culto racional? Luego vamos a ver lo que es vivo, santo y agradable, pero ahorita racional. Entonces, cuando ustedes y yo le rendimos al Señor un culto racional, ya vimos que es culto, mi amado hermano, dice racional, fuente de conocimiento y verdad, capacidad de pensar, entender y tomar decisiones. Entonces, cuando ustedes y yo venimos al culto, tenemos que venir con entendimiento. Yo me imagino que sí. Alguna vez, por esto que dice acá, capacidad de pensar, entender y tomar decisiones. Que muchas veces venimos al culto, mi amado hermano, y pareciera como que la palabra, escuché a alguien el día domingo, que vino el pastor, se acercó a saludar y le dice, pastor, le dice, todo lo que tú predicabas, pedrada para mí, pedrada para mí, pedrada para mí, todo era para mí, le dijo. ¿Les habrá pasado alguna vez así?
El domingo. Entonces, cuando yo tengo un culto racional, viene la palabra y me habla, pero en lugar de decir, pastor está hablando eso porque él sabe mi vida, pero el pastor que vino no sabía nada de ustedes. Y ese es el gran conflicto, mis amados hermanos, que como nosotros nos conocemos, el culto racional se pierde. Eso lo estoy diciendo por mí, porque yo se lo conté. Alguien de plano me vio y le dijo: no, mi amado hermano, el culto racional es en medio de la prédica, en medio de la profecía, en medio de la alabanza, el Señor me habla, pero si mi culto es racional, ahora eso me pone en qué pensar. Dice acá, racional, capacidad de pensar, entender y tomar decisiones. Bueno, el Señor me habló hoy. Estoy pensando, me habló, tengo que entender. Y ahora que ya el Señor me habló, estoy pensando en lo que me habló, ya entendí, ahora voy a tomar una decisión. ¿Se dan cuenta que es un culto racional? Pero muchas veces, espero en Dios que no les pase acá, en lugar de tomar el culto racional, lo tomamos irracionalmente. No, el pastor por mí está diciendo todo eso. ¿Saben ni quién le contó? Bien, allá en Guatemala nos pasó algo. De que una persona cometió un error, vino y se ministró, pero luego la misma persona se lo contó a otra persona y la iglesia se enteró. ¿Qué creen que dijo? El pastor lo contó porque conmigo se había ministrado, y luego el Espíritu dio testimonio y dijo: mira, ¿se lo contaste a alguien? Sí. Y ahí empezamos a indagar, y a esa otra persona que se lo contó, le empezó a contar y la iglesia se enteró. Pero lo más fácil, el pastor lo dijo. Entonces, ese es un culto irracional. ¿Por qué? Porque Dios me libre, mis amados hermanos. ¿Cómo nos vamos a poner nosotros a hablar, a contar los errores si yo también tengo errores? Antes bien, lo que nosotros hacemos es, bueno, ustedes vienen, piden con un consejo, administración o aún liberación, oramos y después todo eso lo entregamos al Señor. La Biblia dice que cuando ustedes y yo pecamos, le entregamos nuestros pecados, Él los toma y los lanza al fondo de la mar, que es a donde pertenecen. Y ahí se quedaron. Ya, si ustedes después quieren estarse recordando de eso, es problema de ustedes, es problema nuestro. Pero no es problema de Dios, y mucho menos que Dios me libre. Bueno, no es problema mío, y mucho menos problema de Dios. ¿Por qué? Porque yo no me puedo quedar con lo que ustedes nos dieron, mis amados hermanos. Amén. Entonces, ¿qué es un culto racional? El Señor me habló. Ya ahí está el pensamiento. Eso lo tomo para mí. En lugar de agarrarlo en contra mía, por mí lo está diciendo, el Señor me está hablando. Lo que ya estoy pensando, entiendo, y ahora, si son matrimonio, mira mi amor, el Señor me habló en esto, vamos a hacer lo otro. Se toman decisiones. Culto racional. ¿Me doy a entender? Entonces, por eso, mis amados hermanos, es de que ustedes y yo debemos de hacer un esfuerzo aún mayor. Yo bendigo la obra de sus manos, bendigo sus trabajos, bendigo sus negocios, pero ustedes y yo no dependemos de eso. El día que ustedes y yo dependamos de un trabajo, Dios me guarde, mis amados. Lástima que no vinieron los hermanos, porque hoy me escribió, yo se los voy a contar, de todos modos, es testimonio. Hoy me escribió una hermana. Ustedes vieron que aquí estaba la canasta de bienes que se llevó al pastor, ¿verdad? Nosotros hemos acostumbrado, desde que estábamos en Guatemala, a bendecir a los pastores, mis amados hermanos, no solo como una ofrenda, sino también con víveres. Y a veces todavía se quedó otra cosita ahí en el carro que no se la dimos, lo voy a llevar el martes. El asunto es que pues no se trata, mis amados hermanos, de saludar con sombrero ajeno. No deben entender con ese dicho, de que ustedes llenan la canasta y yo la doy. No, yo le dije al pastor, y siempre lo hacemos así: pastor, aquí está el fruto del trabajo de todos los hermanos. Ellos van trayendo y poco a poco se llena, y ahí está, es una siembra de todo. Amén. El asunto es que mi esposa escribió un domingo, creo que fue, no sé, para que la canasta se llenara, porque no se había llenado. Y hoy me escribe la hermana: mire pastor, me dice, nosotros no teníamos para poder llenar la canasta, pero quisimos y trajimos algo, y yo los vi el día domingo
depositando algo en la canasta. Pero dice que el día anterior habían despedido al esposo del trabajo. O sea, se habían quedado sin trabajo. Solo él está trabajando. No tenían para traer, no sé ni cómo lo hicieron, pero trajeron el mensaje. El domingo en la noche lo van a llamar para ofrecerle un mejor trabajo. ¿Cuánto tiempo pasó sin trabajo? Casi que ni un día, porque sábado en la tarde descansa, domingo descansa. Yo tenía que presentar el lunes y el lunes ya tenía trabajo. Le dieron un mejor trabajo, mejor pagado. Pero ¿qué hicieron? En medio de la necesidad, entonces depende del trabajo, ¿no? Todos ustedes y yo dependemos de Dios, pero eso es un culto racional. Yo voy al culto, el Señor algo me va a hablar, de lo que Él me habla, lo pienso, lo entiendo y tomo decisiones. Entonces los cultos no son solo porque sí, mi amado hermano. Amén. Bueno, un culto racional también es un culto razonable. Sabe lo que le conviene y lo que no le conviene y actúa en base a lo que le conviene. Entonces, ¿qué es un culto racional? Un culto razonable. Alguien que entonces sabe lo que le conviene. La Biblia dice que sabe lo que es bueno y lo que es malo. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y todavía nos dice, escoge pues. Entonces, ni siquiera nos pone, escoge lo que quieras, sino nos dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ese es un culto razonable. Yo voy ahí al culto, le digo, escuché a alguien por ahí que dice que se levantó el hijo y le dijo, mamá, hoy no tengo ganas de ir al culto. Va a estar bien. ¿Qué? ¿Me das permiso para quedar? No, sin ganas te vas. A veces, mis amados hermanos, y no me da vergüenza porque sigo siendo ser humano, no tengo ganas de venir al culto. Y aunque pareciera chistoso, pero me acuerdo que soy el pastor y que tengo que predicar. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que venir. Amén. Y les digo, ahí está mi Señor que puede dar testimonio. A veces esos cultos son los más gloriosos. ¿Por qué? Porque no es por lo que yo haga, es por la misericordia de Él. Yo me subo a veces acá y lo único que le digo al Señor es, Señor, ten misericordia de tu pueblo, derrámate por amor a ellos, ni siquiera por amor a mí, porque yo bien sé que a veces vengo sin ganas de venir, pero vengo. Amén. Entonces, mi amado hermano, cuando tú y yo no tengamos ganas de venir al culto, es el día que más temprano tenemos que venir. ¿Por qué? Por esto que estamos acá. Porque ustedes y yo sabemos que nos conviene congregarnos o no. Sabemos que si no nos congregamos salimos perdiendo, ¿sí o no? Entonces, un culto razonable es, yo sé lo que me conviene, sé lo que no me conviene y actúo en base a lo que me conviene. Está claro, ¿verdad? Miren, este es interesante. El culto racional, la Biblia muestra que es una inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual se resume acá en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10, dice: el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del santo es inteligencia. Proviene de una relación coherente, armonía y unidad con Dios. Entonces, cuando ustedes y yo nos congregamos, mis amados hermanos, con entendimiento, se nos desata una inteligencia espiritual. Amén. De que ya no actuamos en base a nuestra inteligencia o sabiduría animal, terrenal, animal y aún hasta diabólica, sino es espiritual. ¿De dónde creen ustedes que recibió Salomón el juicio, mis amados, la sabiduría, para poder emitir aquel juicio famoso, verdad? De que tráiganme al niño, lo vamos a partir y le vamos a dar la mitad aquella y la mitad para aquella. ¿De dónde se recibió esa inteligencia espiritual? De Dios. Amén. Pero antes de recibirla, ¿qué fue lo que hizo? La Biblia no lo dice así, pero fue al culto, le hizo un culto, tal fue el culto que la Biblia dice que la gloria de Dios llenó aquella casa y nadie pudo permanecer sobre sus pies. Y en medio del culto Dios le dio una inteligencia espiritual. ¿Y quién escribió los proverbios? No sé si recuerdo, pero dice que escribió más de 3,000 proverbios o 3,000 proverbios y más de 1,005 cantares, canciones, salmos, todo lo que escribió Salomón. Y por último dice acá que es un culto con racional, es un culto con entendimiento.
capacidad de la mente para aprender y decidir. Algo similar o racional. Vamos a avanzar. Ok, entonces eso es un culto racional. Esto ya lo leímos, bueno, leámoslo otra vez, que quiero terminar el tema de una vez. Todavía tengo 20. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo no recuerdo si fue aquí o fue en Guatemala, pero yo ya prediqué eso. Tampoco lo es todo, ¿verdad? ¿Cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas? Miren, lo resumo. La buena voluntad de Dios para nuestras vidas es, escuchen bien, Dios bendiciendo. Esa es la buena voluntad. La agradable voluntad de Dios para nuestras vidas somos nosotros bendiciendo a alguien con lo que Dios nos ha bendecido. Esa es la agradable. Y la perfecta voluntad de Dios somos nosotros agradando a Dios. Eso le agrada a Él. Nosotros agradando a Dios. Amén. Voy a avanzar. Primera de Pedro 2:2. Más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Vean qué tremendo. Busquen todo lo que sea bueno y ¿qué dice? Y que ayude a su espíritu. Les pregunto, ¿los cultos le ayudarán a su espíritu? Vaya si no, mis amados hermanos, porque aunque ustedes y yo, lo que yo espero que lo hagamos, oremos en casa, no es lo mismo orar en la casa que un culto. Miren, yo bendigo a los hermanos de Guatemala, mis amados hermanos, los bendigo. Uno de estos días me escribió una hermana y me dijo, hay un canto que mi esposa escribió y yo le puse la música. Lo vamos a ensayar para mostrarlo acá también. Y me escribió diciéndome, pastor, me dice, ¿será que usted me puede hacer el favor de cantar ese canto? Grábelo y me lo manda. Dije yo, ni que la gran voz tuviera yo, pero miren la necesidad. Grábelo, pastor, y me lo manda. Yo quiero escucharlo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque ustedes y yo tenemos que buscar lo que ayuda a nuestro espíritu. Pero claramente dice ahí, busquen lo que ayuda a su espíritu. Amén. Sigue diciendo, así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre, si lo hacen así, ¿qué dice ahí? Ok, la pregunta es, ¿cómo puedo ser yo un mejor cristiano? La respuesta es, buscando lo que ayuda a mi espíritu. Amén. ¿Cómo puedo ser yo un buen cristiano? Pregunta de examen de doctrina básica, porque esto lo tengo que examinar, mis amados hermanos. Amén. Pregunta de examen de doctrina básica: ¿cómo puedo ser yo un mejor cristiano? Según la Biblia, ¿verdad? No según nuestras ideas. Buscando lo que ayude a mi espíritu. Qué interesante, ¿verdad? Miren lo que dice: y Dios los salvará si son buenos cristianos. Pues ustedes han comprobado que el Señor es bueno. ¿Sí o no, mis amados hermanos? Miren, pues todavía tengo 17. Aquí les empiezo a explicar qué es el sacrificio vivo. ¿Amén? No, ¿qué es el sacrificio primero? Sacrificio: un esfuerzo o una privación, renunciar a algo valioso con el fin de obtener algo más valioso. Un día como hoy, antes de conocernos, día que es martes, ¿qué era valioso para ustedes un día martes a esta hora? ¿La qué? No, antes de conocernos. Antes de conocernos, un día más, antes de ser cristiano mejor. El trabajo. ¿Alguien que diga otra cosita? El fútbol. Entonces miren, ¿qué es un sacrificio? ¿Qué es el culto al Señor? Un sacrificio, mi amado hermano, es un esfuerzo o una privación, renunciar a algo valioso con el fin de obtener algo más valioso. ¿Acaso no es valioso, por ejemplo? Yo nunca fui
ni estar trabajando de noche, ni andar en la calle. Para mí, les digo, las 6 de la tarde es para que yo esté encerrado en casa. No tengo nada que ir a hacer a la calle, pero salgo porque tengo que predicar, ¿verdad? Pero ¿acaso no es valioso, por ejemplo, un día martes estar con la familia en la casa ahí todos con esta lluvia, algo calientito, un chocolatito? Extraño el chocolate de Guatemala. Aquí no hay chocolate de ese. ¿Es valioso o no es valioso? Pero vean lo que la Biblia dice. Dejar eso valioso por un momento por algo más valioso. O sea que lo que tú y yo estamos haciendo acá es un sacrificio. Hemos dejado algo importante, hemos dejado algo valioso, amén, por algo que, si Cristo está en nosotros y Él es el que se ve, lo vamos a entender. Es más valioso esto, mi amado hermano. Amén. Sacrificio también es una ofrenda. Dice que es una muestra de reconocimiento, gratitud o veneración. Entonces lo que tú y yo estamos haciendo acá, mi amado hermano, es también darle una ofrenda al Señor, tanto personal como económica, material, como ustedes quieran dársela, amén. Pero ¿por qué se da? Porque yo lo reconozco. Dice ahí claramente, es una muestra de reconocimiento. Voy a avanzar. Y miren esto otro, no es lo mismo una ofrenda a una acción de ofrendar. Sacrificio de ofrendar denota primariamente el acto de la ofrenda, luego objetivamente aquello que es ofrecido. O sea, el acto de la ofrenda, yo voy a ofrendar. Uno se para y es el acto, se para y va. Pero luego está lo que se ofrenda. Amén. Son dos cosas muy interesantes e importantes. Ahora vamos a ver qué es el sacrificio vivo, mis amados hermanos. Ese es nuestro culto racional. Ay, Dios mío. Yo quiero terminar, hermanos, pero ¿qué es el culto racional por medio del sacrificio vivo? Viviente. Miren pues, ustedes y yo, mis amados hermanos, esa palabra que está ahí, sao, la vida biológica que ustedes y yo tenemos es la palabra bios, pero esta es la palabra sao, y aparte está la vida zoe, que es una vida espiritual que viene de parte de Dios. Pero esta palabra vivo, de un culto, de un sacrificio vivo, amén, es una estatura. Porque la Biblia habla, mi amado hermano, y dice, y luego nosotros, los vivientes que hayamos quedado, seremos arrebatados y reunidos juntamente con Él allá en los cielos. Entonces, cuando Cristo venga, mi amado hermano, pues definitivamente si ustedes y yo estamos aún con vida, en el arrebatamiento, ¿verdad? No toda la gente se va a ir arrebatada. ¿Quiénes se van a ir arrebatados? Aquellos que hayan dado una estatura de viviente. O sea, está vivo físicamente, pero espiritual y almáticamente es un viviente. Un viviente es alguien, mi amado hermano, en el que las cosas materiales, aún sobre todo las cosas pecaminosas, ya no tienen parte en él. Miren pues, vamos a platicar con mi esposa para poner fecha. Pero hace mucho tiempo, bueno, tal vez no mucho, unos 2-3 meses, yo he tenido la necesidad de hablar de un tema de matrimonios en relación a la intimidad. Y uno de estos días escuché una palabra que dije, esto es lo que yo ya estaba esperando. Y esa palabra se llama microquimerismo. Saluden a ustedes. Sánalo, Señor. Se lo resumo. ¿Qué es el microquimerismo? Es que yo, o que ustedes nos cubrimos con la sangre de Cristo. En nuestro cuerpo tenemos vida de otras personas. Resumen, si se los digo todo, les predico el tema de una vez. Y esa es la razón por la cual muchas veces no podemos ser libres y hacer lo que a Dios le haga. Okay. Pero les digo, esto es lo que quiero decirles, por lo cual mencioné esa palabra. Jesús dijo en una oportunidad: el príncipe de este mundo está por venir,
y esto es lo que quiero dejarles, pero él, microquimerismo, no tiene nada en mí. Ese es un viviente. Alguien que en sí, en su ser, no tiene nada del mundo, no tiene nada del pecado, mucho menos de Satanás. Ese es un viviente. Y ese es el culto por medio de sacrificio vivo. De que yo tengo que venir al culto sabiendo de que tengo una estatura, pero para dar esa estatura de viviente, tengo que saber, el mundo no tiene nada en mí. O sea, a mí, el mundo no me va a mover si hay culto. Yo les digo algo, mi amado hermano, nosotros y ustedes lo saben, sabemos lo que es dejarlo todo por servirle al Señor. Literalmente. Uno de estos días, no sé quién me preguntaba, pastor, ¿y su familia? Al pastor creo que fue, toda mi familia está en Guatemala, toda. Aquí yo estoy en relación a mis papás, mis hermanos, todos ellos, ¿verdad? Allá están en Guatemala. Que literalmente, mis amados, por servirle al Señor, lo he dejado todo. Y no voy a dejar cualquier cosita por un culto. Amén. Bueno, hay mucho que hablar. Miren este otro, en contraste con la muerte. Entonces, ¿qué es un culto, mi amado hermano, racional por medio del sacrificio vivo? Es que cuando ustedes y yo venimos al culto, estamos en contraste con la muerte. O sea, si hay un contraste con la muerte, entonces ¿cómo estoy? ¿Vivo? Amén. Y miren este otro, es interesante. El culto racional por medio del sacrificio vivo es la conducta o manera de vivir. Y es acá con lo que empezamos en el primer comentario. O sea, el culto al Señor no solamente es esto, mi amado hermano, es un estilo de vida. Amén. Tú y yo aquí en la iglesia nos podemos portar muy bien, muy amables, muy agradables, muy contentos, bromeamos y muchas cosas probablemente. Pero ¿y en la casa? Pero ¿y con la esposa, con el esposo? Entonces, para que ustedes y yo le ofrezcamos a Dios un culto racional, sacrificio vivo, amén, tenemos que aprender a manejar nuestra conducta y nuestra manera de vivir. Amén. Hay cosas, mis amados hermanos, simple y sencillamente, que solamente por el hecho de ser cristianos no nos corresponden, no nos competen, no nos merecen. Recuerdo el testimonio ahorita de un pastor. Él salió de las drogas y a veces uno es algo inestable, ¿verdad? El asunto es que él decidió y cayó. Dice que cuando él cayó regresó con sus amigos con los que practicaba esto. Y dice que literalmente los amigos lo rechazaron. Entonces, como sus amigos lo rechazaron, así lo dice él, no tuvo de otra que regresar a la iglesia. Entonces, imaginan ustedes, mis amados, que los mismos con los que él practicaba aquello lo rechacen. Pues como no se quería sentir solo, tuvo que regresar a la iglesia. Y ahora, pues no sé si sea pastor todavía, pero en su momento sí lo fue. Tanto que hablar, hermanos, y el tiempo sigue avanzando. Miren esto otro, aquí estamos hablando de el sacrificio vivo, amén, que es el culto racional de la vida sobrenatural de un hijo de Dios. ¿Qué entienden ustedes por sobrenatural, mis amados hermanos? Algo milagroso puede ser. Un ángel, por ejemplo. Demonio, que el Señor los reprenda. Amén. Entonces ustedes y yo tenemos que tener experiencias sobrenaturales. Y no solamente de, pastor, vea que yo vi un demonio, pastor, yo miro sombras, pastor, yo miro aquí, yo miro allá. Sino experiencias con Dios, mis amados hermanos. Porque ¿de qué me sirve a mí? ¿Creen ustedes que ver un demonio me va a cambiar a mí la vida? Pero ver a Cristo sí. Amén. Entonces, una persona, mis amados hermanos, que le rinde al Señor un culto racional, tiene que tener experiencias sobrenaturales con Dios. A ti, mi amado hermano, el Señor te tiene que hablar. Por eso es importante de que como iglesia
aprendamos a profetizar. El don de profecía, mis amados hermanos, es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces el don de profecía confirma lo que se va a predicar. Y ahí es donde hay una conexión espiritual de que uno dice, pero lo mismo que predicaron, lo mismo profetizaron. Y yo no creo que nadie se esté poniendo de acuerdo. Yo predico esto y profetizas aquello. No. Entonces el don de profecía es muy importante, mis amados hermanos, y eso es parte de una experiencia sobrenatural de un hijo de Dios, que Dios te hable. Porque yo sé que aquí el Señor les está hablando, pero la voz que escuchan es la mía. Pero que el Señor les hable directamente a ustedes por un sueño, por una palabra, por un mensaje, por una profecía, es otra cosa. Entonces, a ti y a mí nos tiene que hablar Dios. Y yo les digo, mis amados hermanos, cada tema que acá se predica, bueno, discipulado, o sea, no es nada más de, yo voy a predicar esto. No, se le pregunta en oración al Señor. Ahora estos temas de doctrina, pues son, mis amados hermanos, doctrina, ¿verdad? Se tienen que compartir. Pero miren, yo creo que me voy a quedar con este nada más. Sigue diciendo acá la palabra sao, que es el sacrificio vivo, ¿verdad? En la gloria, miren, de la vida venidera, del presente estado de los santos fallecidos. Pregunto, hay gente pues que ya falleció. ¿Qué va a pasar con ellos cuando Cristo venga en el arrebatamiento? La Biblia dice que los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Entonces, ya murieron, ya fallecieron, mejor dicho, pero ¿están muertos? No, miren qué tremendo. O sea, des en cuenta el poder que tiene el culto racional, de que aunque el Señor lo sabrá, ¿verdad? Nos tocará, mis amados hermanos, ir a estar 2 metros bajo tierra, pero vamos a seguir vivos. Y cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitaremos primero. Luego nosotros, los vivientes, des en cuenta de que el culto juega un papel muy importante en relación al arrebatamiento. O sea, no es cualquier cosa, mi amado hermano. Ya voy a ir terminando, me quedan 3 minutos. De la esperanza de la resurrección. Y por último, vida espiritual. O sea, ustedes y yo tenemos una vida biológica. Este cuerpo tiene una vida biológica que por lo menos ¿cuántas veces al día comen? Por lo menos, ¿verdad? Las naturales, 3. Y espiritualmente hablando, ¿cada cuánto tiempo le das alimento a tu espíritu? Por lo menos debería ser 3 veces. Miren, es sorprendente, mis amados hermanos, cómo hay religiones de que ustedes y yo podemos pensar por religión, no, todos están equivocados, pero se postran durante el día 3 veces al día a orar. En donde estén. Y a nosotros a veces nos da hasta pena orar en un restaurante por la comida. Pues eso no puede ser. Nosotros cuando vamos a algún lugar y comemos, nos agarramos los 4 de las manos y los 4 oramos. A veces hemos tenido gente que está ahí esperando para poner el plato en la mesa porque nosotros estamos orando. No tenemos por qué avergonzarnos de ello, porque eso es la manifestación de que ustedes tenemos una vida espiritual. Pero imagínense, voy a comer qué pena orar. Ay, Señor, bendice este alimento que va para adentro, Padre. Porque estamos en un lugar, no, ahí hay que orar con autoridad. Decimos amén. Me permiten dos versículos más. Hebreos 11:4. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Porque Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas, y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Entonces, cuando alguien le agrada al Señor y se presenta con él, delante de él, con un culto racional, con un sacrificio vivo, le agrada al Señor. Amén. Y termino con esto, Filipenses 2:16, asidos, agarrados, aferrados de la palabra de vida, para que el día de Cristo
para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. O sea, el trabajo, mis amados hermanos, de nosotros como ovejas es facilitar el trabajo a nuestras coberturas para que un día ellos se regocijen diciendo: Señor, de los que me diste, ninguno se perdió. ¿No les gustaría a ustedes eso el día de mañana? Cuando el Señor venga: Señor, de los que me diste, ninguno se perdió. Aquí están todos como ejército, en orden, dispuestos al servicio. ¿Cómo creen que se va a sentir uno desde Guatemala al cielo? Glorioso. Decimos amén, amén y amén. Demos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús.